Canelo Álvarez, para algunos uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, para otros un campeón extraordinario que nunca terminará de convencer a todos. Su legado dentro del ring seguirá siendo motivo de debate durante muchos años. Pero hay algo que difícilmente admite discusión. Más allá de los cinturones, de las victorias y de las polémicas, Canelo ha construido uno de los imperios económicos más grandes que haya levantado un deportista mexicano. Cada vez que sube al ring, no solo está peleando por un campeonato, está poniendo en marcha una maquinaria que mueve decenas e incluso cientos de millones de dólares. Bolsas multimillonarias, contratos históricos, derechos de transmisión, patrocinios, negocios, inversiones y una marca personal que hoy vale mucho más que cualquier cinturón. Lo más sorprendente es que esa fortuna no depende únicamente del boxeo. Con el paso de los años, Canelo entendió algo que muchos atletas descubrieron demasiado tarde. El deporte algún día termina, pero un buen negocio puede seguir generando dinero durante décadas. Hoy es empresario, inversionista y dueño de un portafolio de negocios que abarca distintos sectores. Ha sabido convertir su nombre en una marca con valor internacional y transformar cada triunfo deportivo en una nueva oportunidad de crecimiento financiero. La historia de Canelo no es solamente la de un boxeador que llegó a la cima. Es la historia de alguien que aprendió a convertir cada golpe, cada contrato y cada decisión en los cimientos de una auténtica fortuna. Porque mientras millones de personas conocen al campeón que se sube al ring, muy pocos conocen al empresario que existe detrás de los guantes. Y ese probablemente sea el combate más importante que ha ganado en toda su carrera. Canelo no empezó construyendo un imperio, empezó cobrando casi nada, creció en un entorno humilde y llegó a pelear por apenas unos $40. Años después, el propio Canelo ha contado que consiguió su primer $1.000.000 cuando tenía 19 años. Ese contraste explica casi todo lo que vino después. El boxeo no solo le dio fama, le enseñó la velocidad a la que el dinero puede aparecer y desaparecer. Por eso, desde muy joven, entendió algo que muchos campeones tardan demasiado en aprender. Pegar fuerte sirve, pero administrar mejor sirve todavía más. Su carrera profesional arrancó cuando apenas era un adolescente, y ese detalle importa porque Canelo no llegó al negocio del boxeo por la puerta universitaria ni por una estructura corporativa. Llegó desde abajo aprendiendo el oficio sobre el ring en un ecosistema donde el peleador suele depender del promotor, del canal y del manager. Durante años ese fue el esquema normal. Primero trabajas para la maquinaria, después si eres una superestrella, la maquinaria empieza a trabajar para ti. Canelo tardó años en dar ese salto, pero cuando lo dio ya no estaba pensando como boxeador, estaba pensando como dueño. El gran punto de inflexión no fue solamente ganar títulos, fue convertirse en un evento, y eso empezó a notarse cuando su nombre dejó de vender solo entradas y empezó a mover cifras históricas en pago por evento. Su pelea contra Floyd Mayweather en 2013 generó unos 2.2 millones de compras en pago por evento y alrededor de $150 millones en ingresos televisivos en Estados Unidos. En otras palabras, aunque esa noche perdió en las tarjetas, también aprendió el tamaño real del negocio. Descubrió que una pelea enorme puede facturar como una superproducción de Hollywood. Y, sobre todo, descubrió que su nombre ya estaba dentro de ese club. Oye, antes de continuar, gracias por ver este video. Solo quería pedirte un favor. La gran mayoría de las personas que ven nuestros videos todavía no está suscrita. Y quiero que sepas que todo el contenido de este canal está hecho para ti. Si te gusta, suscríbete. Es gratis y es la mejor forma de apoyar este proyecto para que podamos seguir creciendo. Que sigas disfrutando del video. Después llegó la rivalidad con Gennady Golovkin, y ahí el negocio explotó todavía más. La primera pelea generó una taquilla de más de $27 millones en Las Vegas, y la revancha vendió aproximadamente 1.1 millones de pago por evento, con al menos 94 millones en ingresos domésticos por ese concepto. Para entonces, Canelo ya no era solo un gran campeón mexicano, era una garantía de caja, un peleador capaz de convertir una noche de boxeo en una operación multimillonaria sumando entradas, televisión, patrocinio y distribución internacional. Ahí fue cuando muchos promotores entendieron algo incómodo. Ya no estaban construyendo a Canelo, Canelo estaba sosteniendo sus negocios. La magnitud de ese crecimiento se ve clarísima en las cifras. Forbes México calculó que en 2017 Canelo era el atleta mexicano mejor pagado del año y que su fortuna iba a crecer al menos otros $35 millones con la primera pelea ante Golovkin. Años después, Forbes estimó que en 2026 Canelo generó alrededor de $170 millones, de los cuales 160 millones provinieron del ring y 10 millones de sus negocios fuera de él. Es decir, pasó de pelear por $40 a convertirse en el segundo deportista mejor pagado del planeta
solo por detrás de Cristiano Ronaldo y por encima de figuras como Messi o LeBron James. En 2018 llegó una señal clarísima de su poder, el acuerdo con DAZN. La cifra oficial que terminó en los tribunales fue brutal, 11 peleas y 365 millones de dólares. Era, según la propia demanda, el contrato más grande en la historia del boxeo y uno de los mayores del deporte mundial. La lógica era simple, DAZN necesitaba una cara global para crecer y Canelo era esa cara. Ya no estaban comprando solo combates, estaban comprando atención, suscriptores, prestigio y acceso al mercado mexicano y México-americano. Pero detrás de ese acuerdo había otro protagonista, Oscar de la Hoya. A través de Golden Boy Promotions había dirigido la carrera de Canelo durante casi una década. La relación había sido beneficiosa para ambos. Golden Boy consiguió algunos de los contratos más importantes de su carrera y Canelo se convirtió en la mayor estrella de la promotora. Sin embargo, conforme su poder crecía, también empezó a querer algo que muy pocos boxeadores consiguen: controlar por completo su propio destino. Ya no quería limitarse a pelear. Quería decidir contra quién, cuándo y bajo qué condiciones hacerlo. Pero lo más importante no fue firmar ese contrato, fue romperlo. Cuando DAZN, Golden Boy y el equipo de Canelo chocaron por rivales, bolsas y condiciones, el mexicano demandó por 280 millones de dólares. Poco después salió de esa estructura y quedó libre de Golden Boy. Esa decisión cambió el mapa porque lo convirtió en un agente libre real dentro de un deporte donde los grandes nombres suelen estar atados durante años. Canelo demostró que podía pelear sin deberle obediencia total a una promotora, y en el boxeo, independencia significa margen. Margen para escoger rival, margen para mover fechas, margen para negociar porcentajes y margen para convertir cada evento en una empresa propia. Ahí nació el Canelo empresario de alto nivel, no el que solo firma cheques, sino el que entiende que el valor no está en subirse al ring una noche, sino controlar la mayor cantidad posible del pastel. En 2021, durante las negociaciones con Caleb Plant, ESPN reportó que se le ofrecían más de 40 millones de dólares, además de los derechos de televisión en México y su patrocinio con Genesis. O sea, no estaba negociando únicamente una bolsa, estaba negociando capas de ingreso. Cada derecho retenido era una línea más del balance a su favor. Esa nueva versión de Canelo empezó a reflejarse también en las bolsas de sus combates. Para la pelea con Billy Joe Saunders en 2021 se esperaba que ganara alrededor de 25 millones de dólares. En la orbitación de Caleb Plant ya se hablaba de un garantizado superior a 40 millones y, mientras su nombre seguía creciendo, las plataformas dejaron de ser el centro. El centro era él. En vez de preguntarse con qué promotora pelea el Canelo, el mercado empezó a hacerse la pregunta contraria: ¿qué promotor o qué plataforma consigue a Canelo? Ese giro es la verdadera señal de poder. Ese poder se volvió todavía más evidente en 2025, cuando firmó un acuerdo de 4 peleas con Riyadh Season. Aunque nunca se revelaron las cifras oficiales, diversas estimaciones apuntan a un contrato cercano a los 400 millones de dólares. El mensaje era inequívoco: Canelo seguía siendo la pieza que todo el mundo quería en la mesa. Tanto que la conversación pasó del pago por evento clásico al streaming global, del circuito estadounidense a la inversión saudí, y de las promotoras tradicionales a alianzas entre Riyadh Season, TKO y Netflix. Canelo ya no pertenecía a una sola casa, era el activo premium que distintas casas querían alquilar. Y de ahí aparece otro detalle decisivo: Canelo ya no solo cobra por pelear, cobra por existir dentro del evento. Él mismo dijo en una entrevista que se queda con el 80% del dinero generado por sus peleas, y hasta puso un ejemplo muy gráfico: si alguien se toma un refresco en la arena, ese dinero también entra en la ecuación. Puede sonar exagerado, pero en realidad revela el nivel de control que ha alcanzado. No es la típica lógica del peleador que recibe una bolsa y ya, es la lógica del accionista principal del espectáculo. Para entender por qué Canelo mueve cientos de millones de dólares, primero hay que entender cómo funciona el negocio del boxeo moderno. Una gran pelea no gana dinero únicamente por la venta de boletos. También genera ingresos por el pago por evento o las plataformas de streaming, los derechos de transmisión en otros países, los patrocinios, la mercancía oficial e incluso el dinero que algunas ciudades o gobiernos pagan por convertirse en la sede del evento. Por eso, cuando una superestrella como Canelo negocia un contrato, no está discutiendo únicamente cuánto le pagarán por subir al ring. Está negociando una parte de un negocio que puede generar cientos de millones de dólares. Y Canelo entendió esa lógica mejor que casi nadie.
En la segunda negociación con Golovkin, por ejemplo, ESPN reportó repartos de ingresos muy favorables para el lado de Canelo en comparación con su rival. Esa es la diferencia entre ser un campeón y ser la cara del negocio. El campeón puede tener cinturones, la cara del negocio tiene palanca. Por eso, un peleador como él puede discutir no solo cuánto cobra, sino cómo se reparte el evento completo. Ese tipo de poder es el que normalmente solo alcanzan las leyendas que cruzan del deporte al entretenimiento masivo. La prueba más moderna llegó con la pelea entre Terence Crawford. El combate se transmitió como un gran evento global y terminó reuniendo 41 millones de espectadores, además de llenar el Ali Johnny Stadium con 70.482 asistentes y superar los 47 millones de dólares en taquilla. Eso significa que incluso saliendo del modelo tradicional de pago por evento, Canelo siguió funcionando como un monstruo comercial. Cambió el canal, pero no cambió el magnetismo. Ese es el verdadero signo de una marca global. No depende del formato porque la audiencia la sigue donde esté. Ahora viene la parte que convierte la fortuna en un imperio. Canelo no dejó su dinero quieto, lo fue sacando del cuadrilátero y sembrándolo en negocios con marca propia. Tiene Canelo Energy, una cadena de gasolineras que en su sitio oficial se presenta como algo que va más allá de vender combustible. El proyecto ha crecido en Jalisco y medios de negocios en México han reportado que llegó a plantearse la meta de abrir alrededor de 100 estaciones, aunque su despliegue público ha sido más moderado. Ese detalle es importante. Canelo no eligió un negocio glamuroso para impresionar. Eligió un negocio del mundo real, de flujo, de consumo constante, de márgenes operativos y de presencia territorial. Alrededor de esas estaciones fue construyendo Oper, su cadena de tiendas de conveniencia. El concepto también tiene sitio oficial y se apoya en la lógica de un ecosistema propio: gasolinera, retail, tráfico diario, ticket pequeño pero constante. Es una decisión inteligente porque convierte la fama en una red física. Muchísimos atletas lanzan una marca digital y esperan que funcione sola. Canelo apostó también por negocios que dependen de ubicación, operación y repetición de consumo. Eso ya se parece menos a la aventura de una celebridad y más a un grupo empresarial. A eso se suma BMC, su marca de bebidas elaboradas con tequila, Yaoca, enfocada en suplementos deportivos, Canelo Promotions, su propia promotora de boxeo, y Canela Media, una empresa creada para desarrollar documentales, series y otros contenidos audiovisuales. Si te fijas, hay un patrón muy claro: bebidas, nutrición, boxeo y entretenimiento. No son negocios elegidos al azar, todos aprovechan el mismo activo: la marca Canelo. Su imagen, su audiencia y su historia se convierten en el motor que impulsa cada uno de esos proyectos. Incluso sus patrocinios siguen esa lógica. Forbes y otros medios han señalado que su negocio fuera del ring es relativamente selectivo pero valioso, con ingresos de varios millones anuales y socios emblemáticos como Genesis. No necesita inundarse de acuerdos, prefiere pocos, bien pagados y alineados con una imagen premium. Y eso tiene sentido cuando tu nombre ya vende por sí mismo. El patrocinador no te está rescatando, está pagando por subirse a tu plataforma. El estilo de vida de Canelo existe, claro. Coches de alta gama, relojes exclusivos, propiedades y una manera de consumir que deja claro el tamaño de su liquidez. Antes de la pelea con Crawford, por ejemplo, fue noticia una compra de relojes valorada en unos 3.8 millones de dólares. Pero lo interesante no es el lujo por el lujo, lo interesante es lo que simboliza. Canelo gasta como un multimillonario, sí, pero también invierte como alguien que no quiere depender eternamente del siguiente combate. La diferencia entre un atleta rico y un empresario suele estar ahí, en si el Ferrari es el destino final o apenas una anécdota dentro de un portafolio mucho mayor. Y eso conecta con uno de los datos más reveladores de toda su historia. Su meta declarada fuera del ring es llegar a $1,000 millones. No se conforma con ser campeón, ni siquiera con ser uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Canelo quiere entrar en la categoría donde el deportista deja de ser deportista para convertirse en magnate. Esa ambición explica por qué se ha metido en bienes raíces, conveniencia, bebidas, suplementos, promoción y ahora medios. Sabe que el boxeo le dio el capital inicial, pero no quiere que el boxeo sea su último capítulo económico. Por eso el verdadero imperio de Canelo no se mide solo en cinturones. Se mide en poder de negociación, en la capacidad de elegir socios en lugar de obedecerlos, en pasar de cobrar una bolsa a capturar una parte enorme del ecosistema, en convertir peleas en propiedades comerciales, en ser igual de atractivo para una plataforma de streaming, una promotora, una marca de bebidas o una empresa de contenido. Muy pocos atletas han llegado a ese punto, y todavía menos lo han hecho en un deporte tan caótico y fragmentado como el boxeo. Al final, quizá ese sea el combate más importante que ha ganado.
No la pelea más vistosa, no la más discutida, no la que le dio un cinturón, sino la pelea silenciosa por el control de su propia carrera y de su propio dinero. Porque mientras muchos campeones terminan siendo empleados de su fama, Canelo convirtió su fama en empresa y eso cambia por completo su legado. Cuando se retire, las manos dejarán de lanzar golpes, pero si su estrategia sigue funcionando, su nombre seguirá produciendo gasolina, tiendas, bebidas, contenido, licencias, patrocinios y millones. Y en ese sentido, Canelo Álvarez entendió el negocio mejor que casi todos. Los campeonatos pasan, pero una máquina bien construida puede seguir facturando durante décadas. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De igual forma, déjame en la caja de los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un video. Saludos.